Hola a todos, bienvenidos nuevamente. Hoy vamos a grabar la clase número 10, que es la continuación o parte número 2 de la clase de materiales biológicos. Estos son los contenidos de esta clase. Espero que sea mucho más rápida que la clase anterior, más breve. Así que comencemos. Vamos a comenzar hablando de la ciencia de los materiales. La ciencia de los materiales es un área de la ingeniería que trabaja con la creación de moléculas con propiedades particulares para crear nuevos materiales o nuevos usos. Y los materiales son necesarios para crear los productos que son requeridos por la sociedad. Los materiales los podemos clasificar según si son naturales o si son sintéticos. Y de acuerdo a si son naturales pueden ser inorgánicos como los minerales o la arcilla, pueden ser orgánicos como la madera, el azúcar, proteínas y todos los que vimos en la clase anterior. Y si son sintéticos, se organizan en tres categorías de acuerdo a la escala de su tamaño y pueden ser nanomateriales, micromateriales o macromateriales. Cuando estamos queriendo crear un nuevo material, necesitamos o cuando queremos utilizar un material para un uso específico, necesitamos primero estudiar su estructura, estudiar sus propiedades y además estudiar la manera en que se produce ese nuevo material. Y además de esos tres criterios que son los criterios prácticos, los criterios materiales para elegir un nuevo material, tenemos que tener en consideración criterios ecológicos, por ejemplo, que cómo afecta el ambiente de nuestro nuevo material, cómo afecta los ciclos naturales, también tener en consideración efectos sociales, cómo afecta este nuevo material o la extracción de este material a las comunidades, o si trae beneficio a algún grupo en particular, etc. También hay que analizar el efecto económico, cuáles son los costos y las ganancias de producir este nuevo material. Y obviamente, como hemos dicho a lo largo de este curso, es muy importante considerar el criterio ético. Si está bien utilizar este material, si existe algún perjuicio asociado a la extracción del material o a la producción del material, etc. Entonces, todo esto hay que tener en consideración cuando estamos buscando o creando un nuevo material. Los biomateriales son materiales que, para la redundancia, son producidos por seres vivos y pueden tener aplicaciones biológicas o aplicaciones tecnológicas. Y la ciencia de los biomateriales es la que se encarga de estudiar a los biomateriales. Y existen materiales con distintas aplicaciones y, como dije antes, puede ser aplicado directamente a un problema biológico o a cualquier otro tipo de problema en la tecnología, cualquier otro tipo de problema tecnológico. Un ejemplo de esto es la celulosa. La celulosa es un polímero biológico que es muy abundante en la Tierra. Si hablamos de la biomasa, la celulosa es alrededor de un 50% representa el 50% de la biomasa. Tiene propiedades que son muy interesantes porque la celulosa, ¿se acuerdan que era la unión de moléculas de glucosa a través de un enlace? Forma unas fibrillas y estas fibrillas al interactuar unas con otras tienen una resistencia mecánica muy grande y esto es lo que le sirvió a las plantas para hacer su estructura, ¿cierto? Para hacer la pared vegetal y así para crear los tallos y los troncos. Y eso, al ser tan resistente, le sirve para hacer soporte de las otras estructuras que tienen las plantas y puede resistir puede resistir vientos fuertes, puede resistir humedad, las lluvias fuertes, etcétera, ¿ya? Las paredes celulares de las plantas se organizan en estas estructuras laminares, donde va como una cadena de polímeros sobre la otra, formando estas fibrillas como las que aparecen acá. Voy a mostrarlas como estas que aparecen acá. Y la estructura de esta fibrilla, acompañada de otras moléculas que forman parte de esta celulosa, parecen ser el factor más importante para que las plantas hayan evolucionado como las conocemos actualmente. O sea, gracias a esta estructura es que las plantas pudieron después desarrollar todos los procesos que hacen que una planta sea propiamente tal una planta, ¿cierto? La estructura, la forma, las hojas, cómo capta la luz, etc. Entonces, las presiones selectivas que habían en el ambiente terrestre, como la gravedad, los vientos, la desecación,
son totalmente distintas a las que hay en los ambientes acuáticos, ¿cierto? Por eso las algas tienen distinta composición en términos de celulosa que las plantas terrestres, porque las plantas terrestres necesitan un soporte mecánico, ¿verdad? Para que pueda sobrevivir en estas condiciones difíciles, y además también las plantas necesitan esta pared celular rígida que le da forma y soporte a la célula. O sea, vamos desde lo más pequeño de la célula, para eso nos ayuda la celulosa, hasta formar la estructura completa de la planta. Entonces, la celulosa se organiza de esta forma, en estas fibrillas que vemos aquí en verde, y además también de haber celulosa, hay otros componentes que están formando parte de esta pared, como son las pectinas, la hemicelulosa y la lignina. Entonces, la unión o el complejo de todas estas moléculas es la que le otorga la estructura característica y que tiene al final las propiedades específicas que tienen las paredes vegetal y la estructura con celulosa. Entonces, esto también nos recuerda un poco lo que hablamos de las propiedades emergentes, que es como la celulosa por sí sola no sería tan rígida ni tendría tanto soporte si no fuera por el apoyo de estas otras moléculas, de la pectina, la hemicelulosa y la lignina. La celulosa también es una fuente de energía importante en los organismos que se alimentan de plantas, ya que, como se acuerdan, la celulosa eran puros monómeros de glucosas unidos y la glucosa es una fuente de energía. Entonces los organismos que comen plantas tienen en su microbioma, o sea, en sus estómagos y en sus intestinos, una microbiota, o sea, una comunidad microbiana, en el cual hay bacterias que producen enzimas que son capaces de romper la celulosa. Y ahí al poder cortar la celulosa, se libera la glucosa y eso es una fuente de energía para estos animales y las bacterias y cualquier comunidad que pueda cortar la celulosa. La celulosa también juega un rol muy importante en la fijación del CO2 y un ejemplo clásico del uso de la celulosa, de un uso tecnológico, es la producción del papel, que el papel es prácticamente 100% celulosa. Y también hay otros materiales derivados de celulosa que se utilizan como aislantes en la construcción, por ejemplo. Entonces, y otra cosa muy importante es que la celulosa, al ser cortada en moléculas más chiquititas, en quedar las glucosas disponibles, puede ser utilizada como sustrato para producir biocombustible. Ya, pensé que estaba en la otra diapositiva. No, entonces, claro, la glucosa puede ser utilizada como fuente de carbono para producir etanol. Y el etanol es un biocombustible que se utiliza actualmente, por ejemplo, en los automóviles, ¿cierto? Entonces, por eso la celulosa es muy importante como biomasa. Entonces, ahora hablando un poco más global, ¿cuál es la relación entre la ingeniería y la biotecnología y la biología? Todo eso depende de qué tipo de problema queremos resolver y de qué tipo de solución vamos a utilizar para resolver ese problema. Entonces, en general se dice que hay 5 grandes dominios en los cuales se utilizan o se afectan los sistemas biológicos, o sea que el sistema biológico puede ser parte del problema o parte de la solución, ¿verdad? El número 1 son sistemas artificiales para solución a sistemas orgánicos, como vemos acá, como la biónica o los sistemas híbridos, que resuelven un problema no biológico a través de una solución biológica. Tenemos también los sistemas vivos usados como modelos para resolver problemas, como la biomimética, en el cual se observan modelos vivos para resolver un problema que no es biológico necesariamente. Existen un montón de áreas de la biotecnología, que la biotecnología es biológica y puede resolver tanto problemas biológicos como no biológicos. También existe otra área que se define como los procesos o aparatos que son usados para el beneficio de los seres vivos. Y llegamos acá a la ingeniería biomédica, o algunos autores lo describen como biomedicina, y se refiere a soluciones no biológicas a problemas biológicos, como son, por ejemplo, dispositivos médicos. Lo vamos a ver después más en detalle. Y por último, tenemos los seres vivos que son afectados inadvertidamente por otros objetos. O sea que
sin querer, sin tener la intención, nosotros afectamos un sistema vivo. Y eso es un problema no biológico que hay que resolverlo con una solución no biológica. Vamos a ver cada uno de estos puntos en detalle, con ejemplos para que les quede más claro. Hay algo muy importante que esta tabla trata de encasillar todos estos conceptos, de crear categorías, pero como ustedes ya se habrán dado cuenta, la biología no es blanco y negro, entonces algo que está en una categoría, como por ejemplo la ingeniería biomédica, no necesariamente es siempre igual, porque va cambiando a lo largo del tiempo. Entonces, si antes la biomedicina o la ingeniería biomédica consideraba solamente soluciones no biológicas, puede ser que ahora en la actualidad ya esté considerando utilizar soluciones biológicas a problemas no biológicos. Bueno, lo vamos a ver más en detalle. Entonces, utilizando los seres vivos como solución, aparece la biónica y los sistemas híbridos. La biónica comenzó como el aumento, o sea, la mejora o el reemplazo de operaciones o funciones de las extremidades humanas a través de tecnología de control neural o control de la red neuronal de un ser humano. Entonces, tratamos de reemplazar una función que esté dañada o de mejorar una función a través de un dispositivo que no es un dispositivo biológico, ¿verdad? Pero está controlado por el cuerpo humano, que sí es biológico. Este concepto, como les decía, ha mutado un poco en el tiempo y se ha convertido en la aplicación del conocimiento de los seres vivos para solucionar problemas en la ingeniería. Y es importante también definir lo que es un sistema híbrido, que al final es el término moderno para describir un sistema que incorpora una unidad biológica como parte esencial de un diseño no biológico. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de estos brazos biónicos, si se acuerdan del ejemplo que yo repetí un par de veces del brazo de Luke Skywalker, no solamente es una prótesis como no viva, sino que trata de incorporar en su sistema, imitando cómo funcionan las redes neuronales y la conducción eléctrica para que ahora la persona también pueda sentir, ¿cierto? Para que la prótesis no solo sea como mecánica, sino también tenga algo de sensación. Entonces, ahí hay un sistema híbrido en el cual se combina la solución no biológica, pero pensando en cómo funciona un organismo vivo, ¿verdad? Otro ejemplo en el cual utilizamos una unidad biológica como parte de un diseño no biológico o de un problema no biológico serían delfines que están entrenados para poder ir a explorar sitios que son muy profundos y son muy difíciles de llegar de otra forma. Entonces utilizamos al delfín, que obviamente es un modelo biológico, para que estudie un sistema no biológico o que resuelva el problema no biológico que es poder llegar a esa profundidad, ¿verdad? También existen, bueno, de esto si ustedes googlean hay 8000 aplicaciones, yo les voy a mencionar solo algunas. Otras son abejas que pueden monitorear químicos que estén dispersos en el ambiente, entonces con eso podemos mandar a las abejas a que sean como un sensor y no exponer a otro ser humano o no exponerse a riesgo. Entonces esto es lo que es la biónica y los sistemas híbridos. También tenemos otros ejemplos como la extracción de petróleo, en el cual se pueden utilizar bacterias, microorganismos, para que degraden partículas de petróleo que son muy grandes y que se empiecen a acumular abajo las rocas, y con esto hace que los microorganismos ayuden a liberarlos de las rocas. Bueno, de nuevo tenemos acá el brazo biónico. También podemos utilizar a ovejas para que reforesten, porque las ovejas van y se alimentan en las partes bajas de los terrenos. Entonces se comen el pastito que hay ahí, ayudan a controlar que el pasto no crezca tanto. Entonces mantienen la cantidad de pasto y la altura a un nivel razonable. Y luego esas ovejas vuelven a la altura, que es como donde viven, digamos, y sus deposiciones sirven ¿cómo se llaman? Como material para que la tierra sea más fértil, eso, sirve como abono. Entonces las ovejas controlan abajo la cantidad de pasto, la altura del pasto, se van luego hacia arriba de los terrenos
y ahí sirve como abono sulfeca, ¿verdad? Entonces ayuda a reforestar las zonas altas que han perdido forestación. El otro dominio lo vamos a denominar como la biomimética, en el cual también se utilizan seres vivos como una solución. Y la biomimética es la aplicación del conocimiento de los seres vivos para solucionar un problema en la ingeniería. Esto se basa en que probablemente la naturaleza ya tiene una solución que es mucho mejor que cualquier solución que a nosotros se nos pueda ocurrir. Entonces, cuando uno necesita solucionar algún problema, es muy importante ir a mirar la naturaleza, ir a ver qué ha hecho la evolución, ya sea en los organismos vivos, en insectos, en bacterias o en animales, o ir a ver, por ejemplo, estructuras de los árboles, etcétera. Y eso nos da una idea de qué puedo copiar o qué puedo imitar y hacer una nueva solución. ¿Ok? Por ejemplo, el ojo de la libélula, hasta que vemos acá, cada ojo tiene alrededor de unos 30.000 lentes. Y cada uno produce imágenes que después el cerebro de la libélula las combina para crear una visión amplia como un mosaico. Entonces, esto se utilizó para crear unos detectores de imágenes, que son detectores de movimiento de alta velocidad, y con cámaras que apuntan en distintas direcciones, y estos pueden tener como un amplio rango de visión. Entonces todos estos microdispositivos se pueden combinar como en esta punta de alfiler, y eso es como una super cámara detector de movimientos de alta velocidad. Entonces esto se basó mirando cómo era la estructura de algo que ya existía en la naturaleza, y eso es la biomimética. Ahora llegamos a la biotecnología. La biotecnología es un campo muy amplio que puede resolver una gran variedad de problemas. Y generalmente involucra la manipulación genética y la utilización de ADN recombinante. Y también, como les decía, ejemplos hay miles. Tenemos la bioremediación con microorganismos que estén genéticamente modificados. Podemos, lo que se acuerdan que también hablamos en alguna clase, que utilizar virus para poder activar algunas células del sistema inmune y después hacerlas activadas, devolverlas al paciente para que ataquen ahora células tumorales, por ejemplo. También tenemos cultivos transgénicos que solucionan problemas de baja producción de algún alimento. También utilizamos biotecnología para producir vacunas a partir de proteínas recombinantes, o sea, ya no necesitamos usar el virus completo, porque ustedes, si se recuerdan del experimento que hizo Jenner, que utilizaba las pústulas de las lecheras que estaban enfermas de la viruela bovina. Entonces él hacía inmunidad con el microorganismo completo. Pero lo que se hace en la actualidad es que se sintetiza solo una de las proteínas o una combinación de proteínas del virus que se sintetiza en el laboratorio. Y eso es lo que se utiliza como vacuna, y ya no es necesario atenuar el virus ni se corre el riesgo de que quede alguna partícula de virus viva que pueda hacerle daño al organismo, que pueda replicarse en el organismo. Entonces, las vacunas que utilizan proteínas recombinantes son mucho más seguras. Y todo eso existe gracias a la biotecnología. Acá hay una diapositiva que se llama biotecnología a todo color, y quiero solamente para ilustrarles que la biotecnología actualmente tiene un amplio rango de alcance y se suele dividir como en colores. Por ejemplo, biotecnología blanca, cuando hablamos de la biotecnología aplicada a problemas industriales. Biotecnología verde, cuando hablamos de la mejora de cultivos o la biotecnología aplicada a la agricultura. Biotecnología roja, cuando estamos hablando de la biotecnología aplicada en la medicina, y así muchos ámbitos distintos en los cuales se puede aplicar la biología. Y esto tiene que ver porque la biología a lo largo de los años ha sido tan inteligente en resolver o en superar muchos problemas que nosotros podemos usarla ahora para darle otras aplicaciones y resolver otros problemas que pueden ser los que no son los originales para los cuales estaba diseñado un organismo o un proceso. Dentro de la biotecnología tenemos la bionanotecnología, que va a una escala mucho más pequeña
y también implica la modificación o la creación de productos. También puede ser con modificación genéticas. Estamos hablando de partículas muy pequeñas como las proteínas y el ADN, ¿ya? Y esto podemos crear proteínas, una proteína que tenga una función específica o una estructura del ADN también que tenga una función específica. Y estas aplicaciones se utilizan mucho, por ejemplo, en la administración de medicamentos. Entonces nosotros podemos modificar una proteína para que tenga afinidad con una célula tumoral y entonces así podemos enlazar la proteína con un fármaco que sea específico para la célula tumoral. Entonces la proteína va, reconoce la célula, funciona como la llave de entrada y le entrega el fármaco solamente a las células tumorales. Entonces ahí estamos actuando a nivel de una escala nano, de nanómetros, muy pequeña. También se puede hacer esto con nanopartículas de oro que pueden llevar medicamentos también, etcétera. También existen muchas aplicaciones como nanotubos de carbono, un montón de otras cosas más que podemos discutir después con detalle. Acá hay otro ejemplo del LDL, de la lipoproteína de baja densidad. Esta lipoproteína de baja densidad es como tiene la forma como de una micela y tiene acá fosfolípidos que forman esta especie de membrana. Y la gracia de esto es que puede transportar moléculas de baja densidad como son el colesterol, ¿cierto? Estas partículas están llenas de colesterol. Y estos viajan en el torrente sanguíneo, ¿verdad? Entonces nosotros podemos también cargar ahora estas partículas de LDL con algún fármaco que sea selectivo o que funcione, que mate solamente las células tumorales y aprovechar de que las células tumorales tienen alta afinidad por estas partículas de LDL. Entonces las partículas de LDL viajan en el torrente sanguíneo, se encuentran con las células tumorales que tienen alta afinidad por ellas, entonces se van a unir y van a poder liberar el fármaco que está contenido en su interior. Esta es otra forma de hacer bionanotecnología y son soluciones a una escala muy pequeña. Teníamos lo que les hablaba también del otro tipo de dominio o el otro tipo de solución que es la ingeniería biomédica, y es la aplicación, el diseño, la construcción de dispositivos o procesos creados por la ingeniería, pero ahora aplicados en el campo de la medicina. Estos procesos pueden ser diseñar un nuevo dispositivo, por ejemplo, para hacer rayos X, el diseño de, ¿se acuerdan que hablamos esto de la máquina de resonancia magnética nuclear? Eso también cae dentro de la ingeniería biomédica. El diseño de prótesis, también el proceso de la producción de fármacos, por ejemplo la insulina, que se hace a partir de microorganismos. Entonces toda esa fábrica que hay que tener, esa planta de producción con bioreactores, con centrífugas, con distintas operaciones unitarias, todo eso cae dentro del rango de la ingeniería biomédica, que nos ayudan generalmente con soluciones que no son biológicas a resolver un problema que está en el campo de la medicina, que es un campo biológico. Ahora actualmente también se consideran, por ejemplo, el desarrollo de órganos artificiales o la terapia celular, que cae dentro de esta categoría de ingeniería biomédica, a pesar de que son organismos vivos, porque las células están vivas y van a tratar un problema médico, pero como se consideran que son como un dispositivo médico. A pesar de que estén vivas las células, vamos a pensar que este es un dispositivo médico que va a resolver un problema. Entonces también están dentro de esta categoría. Y por último, la categoría 5, que era cuando hay seres vivos que se ven afectados inadvertidamente. Esto tiene que ver que cuando desarrollamos algún proceso, a veces la acción humana puede llevar a que ciertos organismos vivos sean perjudicados, aunque ese no sea el propósito original, ¿verdad? Entonces pasamos a llevar un microsistema o un ecosistema al desarrollar otro producto o otro proceso. Ejemplos de estos son el calentamiento global. Nadie
quiso hacer calentamiento global, pero la suma de un montón de procesos que generaban una solución tecnológica para algún problema o producían un producto, llevaron que a la larga, sin querer, ojalá, hubo un calentamiento global, ¿verdad? Entonces dañamos todo un ecosistema sin que fuera el fin principal. También tenemos otro ejemplo de esto como las pinturas con plomo, que las pinturas utilizan plomo para estabilizarlas, pero después nos dimos cuenta que el plomo es muy tóxico. Entonces ahí tenemos otro problema. También el arsénico en el agua. Y estos tipos de problemas podemos solucionarlos también con soluciones no biológicas, como sacarle el plomo, eso es un proceso químico, digamos, o reemplazar el plomo por otro componente que no sea tan tóxico, o lo mismo con el agua. Y también en algunos casos podríamos incluso utilizar procesos biológicos o biotecnológicos para resolver estos problemas que resultaron como sin querer en el medio ambiente. Espero que les haya quedado más o menos claro cuáles eran estos 5 dominios distintos. Y esta clase tiene algunos puntos que son importantes de resaltar, como que la vida está compuesta por distintas moléculas que forman los materiales, y esas moléculas son las que permiten su complejidad. Entonces hay muchos tipos de moléculas distintas, aunque se agrupan en pocas familias, como lo vimos en la clase pasada, pero la existencia de esa gran variedad es la que nos permite que la vida tenga la complejidad que tiene. Hablamos de la ciencia de los biomateriales, que estudia los materiales de los organismos producidos por organismos vivos, y estudiamos cuáles son sus posibles aplicaciones, y también vimos en varios pasos o en varias categorías cómo se relaciona la ingeniería y la biología, y que pueden dar solución a muchos problemas o pueden también plantear nuevos problemas, ¿verdad? Y también por eso hay un potencial muy grande para utilizar los organismos vivos en la solución de problemas ambientales, problemas de la medicina y problemas de la industria. Y aquí también donde se hace muy importante la biotecnología. Y la primera pregunta que tiene que hacerse un ingeniero en biotecnología o un biotecnólogo es si es que ya existe algún organismo en la naturaleza que pueda resolver ese problema. Y si ya existe, entonces tengo que ver si puedo usar ese mismo organismo o si puedo como copiar cómo funciona ese organismo y usarlo para resolver el problema. Usar el mismo organismo o tratar de hacer una copia en el laboratorio o buscar un sistema que se asemeje y que pueda resolver el problema. Y cuando estamos eligiendo materiales o creando nuevos materiales, necesitamos tener en consideración múltiples aspectos, además de la estructura y la función del material, sino que eran los criterios económicos, sociales, ecológicos y éticos. Bueno, esta fue la clase. Espero que les haya gustado y la comentamos el lunes en el horario de consulta. Gracias.